Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Hoy es miércoles 27 de octubre. Bueno, hay varios temas que vamos a tocar en el programa de hoy, pero el primero tiene que ver con lo que ocurrió en la votación en el Pleno del Congreso, donde se eligieron a 3 de los miembros del directorio del Banco Central de Reserva. Uno de ellos es Pepe Klimper, el otro es Elmer Cuba por el Fujimorismo y Rafael Rey por el Partido Aprista. Esto trajo, por supuesto, un debate intenso y varias posiciones que vale la pena contextualizar. Veamos el siguiente informe, por favor. Adelante. Se expedirán las resoluciones legislativas del Congreso. Todo está consumado. El Frente Amplio se retira de la sala. El Fujimorismo aplaude de pie. Por 72 votos a favor y 31 en contra, José Klimper, propuesto por el Fujimorismo, es designado como integrante del directorio del Banco Central de Reserva. Los años 90, señores, parece que han vuelto al Congreso de la República. Es una barbaridad lo que ha ocurrido el día de hoy. Klimper fue director del BCR, pero se le recuerda más por el escándalo de los audios editados que incluso le costaron la campaña a Keiko Fujimori. La otra candidatura cuestionada era la aprista. Rafael Rey conseguía plaza por 71 votos a favor y 33 en contra. Fue, entre otros, ministro de Defensa. De ninguna no ha habido repartija, de ninguna manera Rafael Rey ha sido nuestro ministro de Estado. Hay que juzgarlo por sus actos. Nosotros hemos valorado, obviamente, primero su calidad personal, segundo su experiencia como ministro. Él ha sido director de algunas empresas privadas. El único que logró cierto consenso de todas las bancadas, excepto el Frente Amplio, fue Elmer Cuba. Obtuvo 84 votos a favor y 20 en contra. Cuba, Klimper y Rey son los representantes del Parlamento en el directorio del BCR. Los otros 4 integrantes son designados por el Ejecutivo. Bien, eso es lo que pasó en el Congreso de la República con respecto a esta elección de los miembros del directorio. Se produjo, por cierto, un debate intenso, como corresponde a una democracia como la que tenemos en el país, y la congresista del Fujimorismo, Úrsula Letona, respondió así a los comentarios en torno a la designación del señor Pepe Klimper, José Klimper. ¿Qué dijo exactamente la congresista letona? A ver, escuchemos por favor, adelante. Él no puede pretender, por su intermedio, presidenta, acusar al señor José Klimper cuando él está afrontando una investigación preliminar. Es lo mismo que yo les diga que son todos corruptos porque una de sus lideresas afronta un hecho de corrupción por las agendas. O que les diga que son terroristas porque uno de sus miembros afrontó un proceso por terrorismo. Eso no se lo vamos a permitir. ¿Ustedes qué creen? ¿Que nosotros no sabemos contestar? Bien equivocados están. Ubíquense, todos tienen que respetar el principio de presunción de inocencia. Y el señor Klimper, a diferencia de la señora Verónica, no, él va a las investigaciones. Y también para la bancada de gobierno que aplaudió las palabras infelices que hoy día se han pronunciado en este pleno, también aplaudan cuando les damos el apoyo que le está otorgando a este gobierno la posibilidad de hacer algo por el país. Aplaudan cuando nosotros le otorgamos gobernabilidad. Bien, estamos en un enlace telefónico desde el Congreso de la República con el líder de Tierra y Libertad y el Frente Amplio, el congresista Marco Arana, que está con nosotros en la línea telefónica. Marco, buenas noches, gracias por acompañarnos telefónicamente en Redes y Poder. Buenas noches, ¿no? Bueno, no nos olvidemos que entre la primera y la segunda vuelta hubieron voceros del fujimorismo que dijeron que las leyes iban a pasar como por un tubo y que en el Congreso mandaban ellos, ¿no? Y lo que ha hecho hoy el fujimorismo no es hacer un ejercicio racional de su mayoría, porque efectivamente tienen una mayoría fruto de un proceso electoral. Eso no está en cuestión. Lo que está en cuestión es la festinación de trámites, la rapidez, la falta de transparencia de la manera como ha ocurrido este proceso de elección de miembros de la máxima autoridad de política monetaria del país, que mínimamente, y la propia ley orgánica del Banco Central de Reserva así lo exige, pide que haya alta competencia profesional, que haya también cualidades éticas públicas, ¿no? Y aquí lo que hemos tenido es, el día de ayer, a las 4 de la tarde, se presentan los candidatos, hoy día se votan los candidatos sin que hubiera siquiera un proceso
de información más adecuada de quiénes eran los candidatos, cuáles eran sus competencias, y estoy seguro que muchos miembros de la bancada de Fujimorismo ni siquiera habían visto la ley orgánica del Banco Central de Reserva y los requisitos que se requieren para ocupar estos cargos que tienen que ver con el artículo 11, por ejemplo, el tema de idoneidad profesional, y por eso proponen pues a candidatos cuyo mejor mérito es haber estado con absoluta lealtad, ¿no?, y participación política en el Fujimorismo, y además en el Fujimorismo de la etapa más controvertida y oscura de la política del Fujimorismo en los años 90 en el Perú, como pasa con José Klimper, que además recientemente está involucrado, incluido en unas investigaciones sobre esta cortina de humo con manipulación de audio sobre un funcionario de su propio, sobre un miembro de su propia organización política que está investigado nada menos por lavado de activos y presunción de narcotráfico. O sea, no son delitos menores. Entonces, pero Marco, buenas noches. Para hacerte una repregunta, por favor. Interesante lo que señalas, es un punto de vista muy respetable, pero también te podrían decir que, digamos, en el Frente Amplio también, digamos, hay ropa tendida por el caso justamente de la manipulación de agendas de la señora Verónica Mendoza, lideresa de ustedes. Y entonces en esa condición, nosotros no estábamos proponiendo, el señor Klimper está dentro de una investigación, si no me equivoco. No, pero nosotros no estábamos proponiendo a una persona investigada por graves delitos. No es proporcional. Eso es una manera grosera de desviar el debate de fondo. ¿El debate de fondo cuál es? Las autoridades que aspiran a una institución tan importante en la política macroeconómica del país, como es el Banco Central de Reserva, deberían conocerse y conocerse sus hojas de vida, sus competencias profesionales, y tener además un proceso que permitiera que la ciudadanía, que los propios medios de comunicación, que los propios congresistas que iban a votar se enteraran de qué están haciendo. O lo que ha pasado es, en menos de 24 horas se propusieron los candidatos y se ha elegido. En realidad, el día de ayer ya sabíamos en qué consistía esta elección. ¿No? El presidente Pedro Pablo Kuczynski, ya se sabía, Marco, el presidente, los miembros del Banco Central de Reserva. Sí, el presidente Kuczynski ha dicho sobre José Klimper que está muy calificado para integrar el Banco Central de Reserva. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, yo llamaría a una mayor cautela y responsabilidad de las declaraciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski, con mayor respeto que merezca su investidura, porque en realidad sus declaraciones en esta materia se asemejan a las declaraciones que hizo sobre el señor Moreno, que inicialmente dijo, ¿cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? Pues que si no se conocían esos audios, tenía como asesor personal a una punta de iceberg de una corrupción terrible que asola el sector salud. Y claro, 2 días después tiene que salir a decir, bueno, no, vamos a revisar los mecanismos, y una semana después tiene que salir a decir, vamos a crear una comisión para dictar normas anticorrupción. Ustedes, Marco, ¿qué proponían? Ustedes proponían que se hiciera una audiencia pública, que se debatiera por cuánto tiempo el asunto de los directores del Banco Central de Reserva. Nosotros proponíamos que el mecanismo fuera un mecanismo transparente. ¿Cuál es ese? Ese mecanismo transparente consistía, en primer lugar, presentar estas candidaturas, que se conocieran por toda la ciudadanía, por los propios congresistas, un primer elemento. Un segundo elemento, que pudiera haber una audiencia pública que permitiera conocer cuál es su desempeño, cuáles son sus credenciales. ¿Qué cosa es una audiencia pública y en qué parte del reglamento parlamentario existe una audiencia pública para revisar justamente este proceso? Ahí está el problema. O sea, nosotros cuando, por ejemplo, se eligió al defensor del pueblo, propusimos un reglamento para la elección del defensor del pueblo para que no se incurriera en arbitrariedades, porque lo que está ocurriendo es que no existe un reglamento para elección de estas autoridades. O sea, tú lo que estabas proponiendo, Marco, era que se hiciera un reglamento para el señor Klimper y el señor Elmer Cuba y el señor Rey. Eso es una ley a título personal. Cuando se planteó el tema de la elección del defensor del pueblo, pedimos que hubiera un reglamento. Para este caso,
que se aceleró la toma de decisiones y en menos de 24 horas se tomaron estas decisiones, lo ideal sería que haya un reglamento, y de hecho vamos a proponer un reglamento luego, porque el fujimorismo y su alianza con el APRA lo que puede hacer es llevarles a cometer el mismo abuso de poder de su mayoría y esta festinación de trámites, de hacer las cosas así aceleradamente y al guerrazo, para que no hagan lo propio con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que claro, se tiene que hacer, que la presidenta quiere que ocurra antes del fin de año, se puede hacer, pero efectivamente que se haga con reglas claras de transparencia, de calificación, que no se lleven de encuentro los temas de meritocracia, ¿no?, que es tan importante para cargos de tan alta responsabilidad. Claro, pero aquí no se han festinado trámites ni se ha ido contra la ley, porque justamente se permite que se haga lo que se ha hecho, que es en todo caso una prerrogativa de quien tiene la mayoría, y en todo caso será esa mayoría la que sí está actuando con prepotencia o de otra manera, será juzgado por la opinión pública y por los electores. ¿Cuál es la incompatibilidad en la actitud que ha tomado el fujimorismo de utilizar su mayoría para proponer y para votar por aquellos que ellos habían propuesto? ¿Dónde está lo antidemocrático? Por ejemplo, el artículo 11 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva plantea que sean personas de alta calificación. ¿Qué sabe el señor Rafael Rey de finanzas y de política macroeconómica? El señor Rafael Rey ha sido ministro de Estado 2 veces, ha sido congresista, sí, varias veces también, ha sido candidato presidencial hace 5 años. No les da competencias en temas financieros y en temas macroeconómicos y de política monetaria, perdone. O sea, no le da esa competencia. Yo puedo decir luego, yo he sido profesor de tal área de las ciencias sociales y eso me da competencia en todas las ciencias sociales del país. No, de ninguna manera, ¿no? O sea, aquí no se puede pretender tapar eso con un dedo. En el caso del señor Clipper, no es un problema de competencia porque trabajó antes en el Banco Central de Reserva, pero es un problema, vamos a hacer además el hazmerreír a nivel internacional, de que una persona que está investigada por temas de haber manipulado información y pruebas en favor de un correligionario suyo, investigado por lavado de activos y narcotráfico, ahora va a estar... Pero Marco, entonces el Frente Amplio y ustedes también van a ser parte de un hazmerreír mundial porque ustedes la tienen como candidata presidencial. O sea, el hecho que tengas a una persona en tu partido que está siendo investigada por la Fiscalía, por la Fiscalía, no te hace hazmerreír. Perdón, aquí estamos hablando de un funcionario que está siendo investigado en una alta responsabilidad, en un delito gravísimo. No es un delito, está siendo investigado. No se trata de defender al señor Clipper, se trata de decir la verdad, Marco, nada más. Está investigado en la presunción de un gravísimo delito. Pero estamos hablando aquí de una infracción de tránsito. No, pero perdóname, justamente se trata de una investigación que está siguiendo un proceso. Puede matar a alguien, ¿verdad? Ya, perfecto. Pero aquí estamos hablando de temas mayúsculos. Podríamos objetar, nacional e internacional. Marco, podríamos objetar con mucha razón seguramente, y también la opinión pública, si este caso se tratara de una persona que está condenada, y me parece que sería absolutamente contraproducente proponerlo. Pero una persona ¿por qué se llaman al presidente regional de Ancash? Bueno, habrá que preguntarle al fujimorismo. Propónganlo ustedes. Nosotros no propondríamos a alguien investigado por narcotráfico, pero no la responsabilidad de Estado. Pero las investigaciones fiscales son tales, y el señor Clipper, hasta donde sabemos y es de dominio público, está si se conduciendo... quiere pasar el camello por el asta de una aguja en un país que tenemos altísima sensibilidad frente a los temas de narcotráfico y de corrupción, bueno, argumentemos como lo está haciendo usted y como lo ha hecho el fujimorismo. Pero Marco, lo que se trata es de encontrar un equilibrio en las cosas que hacemos, porque entonces habría que decir de Tierra y Libertad que como ustedes tienen a Pepe Julio Gutiérrez y las lentejas también están descalificados, y nadie pretende decir eso. El señor Pepe Julio nunca podrá ser presidente de Tierra y Libertad. Fue inmediatamente expulsado de Tierra y Libertad, no pudo ser candidato, y eso que está investigado. Y además sus corruptores siguen libres, los de la Sauder que lo corrompieron siguen libres. Entonces no va a tener responsabilidades, no podía ser candidato. Lo que usted me está diciendo es, entonces Pepe Julio podría ser candidato al Congreso de la República. Yo no le he dicho eso, lo que yo le he dicho es que en el partido que usted tiene, el señor Pepe Julio Gutiérrez ha estado presente. Eso es un hecho objetivo. Pero no ha sido candidato, ni podía ser candidato. Ha estado presente y ha estado metido entonces, en la cárcel hasta donde sabemos. Si el argumento es, en este caso, yo no estoy desconociendo
el tema de la presunción de inocencia. Lo que estamos aquí planteando es la forma como se ha elegido y, en segundo lugar, la idoneidad, tanto profesional como en este caso, dada la importancia del altísimo cargo que se va a ocupar. Disculpen, no era un cargo menor, es un cargo de la mayor importancia para la política económica del país. Pero bueno, si así se quiere manejar el Banco Central de Reserva, llamemos a quien pudiera estar cuestionado, investigado, como no está sentenciado, bueno, abranle las puertas. Si ese es el criterio que el fujimorismo ha adoptado y es el criterio que eventualmente a usted le parece que deba adoptarse. No, bueno, te pregunto, Marco, eso quiere decir que quien está... Pero, no, está muy bien la discrepancia, es saludable siempre, pero quiero repreguntarte lo siguiente. ¿Una persona que está siendo investigada por la Fiscalía no debería acercarse a los cargos públicos? En todo caso, debería haber una reserva, debería haber discreción. Si el tema fuera, digamos, y no voy a aquí entrar en controversias, pero este no es un tema menor, no es que dejó de pagar una cuenta, una deuda, ¿no? Y por tanto, una deuda menor, no sé, por gastos de consumo. Bueno, es grave, sí, porque se ve que no cumple, no honra sus compromisos crediticios. No, aquí estamos hablando de presunción a un gravísimo problema en el país. Me parece que es fundamental y tiene que ver con la votación del día de hoy de ustedes con respecto al tema de Venezuela y las famosas agendas donde la señora Verónica Mendoza está presuntamente indicada como alguien que ha cometido un delito y está siendo investigada en el tema. Entonces, si usted lo que señala... Ella no está cumpliendo una responsabilidad política mayor. En todo caso, bueno, me parece que sí. Usted le acaba de bajar el caballo a la señora Verónica Mendoza, pero ella se presenta como candidata presidencial. No, a ver. ¿No es así? Si la entrevista es sobre prejuicios que usted tiene, disculpe, o sea, de ninguna manera, ¿no? Pero o sea, aquí, Marco, o sea, que no te puedo preguntar. Confundiendo las cosas. No te puedo preguntar. No, pero tú señalas una cosa que es concreta y yo respeto muy bien tu criterio, que es muy claro, en el sentido de que una persona que está siendo investigada por la Fiscalía no debería ser colocada en un puesto público de esa categoría. Por un delito tan grave, además. Pero me parece muy bien ese planteamiento. No es un planteamiento que podemos opinar, discrepar o aceptarlo, me parece correcto. Pero yo te repregunto, y con razón, no es una repregunta para molestarte, Marco, es para simplemente compartir tu pensamiento. Si eso es así, si eso es así, entonces yo te preguntaría, también con la misma razón y criterio y respeto, te preguntaría, y entonces ustedes tienen a una persona que es candidata presidencial, ha sido y tiene un cargo fundamental en tu partido, en tu movimiento, que en la actualidad está siendo investigada por un asunto que tiene que ver con unas agendas donde ella puso su nombre y puso su letra y las rellenó. Y ese tema a ti no te parece importante. Eso digamos, ahí no. Tienes como un doble rasero, parecía. No. Ya, muy bien. Es que estás poniendo palabras en mi boca. Si por favor. te pregunto y te respondes. Discúlpame si te he puesto. Digo, ¿qué voy a hacer? No. Discúlpame si he tomado palabras que no corresponden. Di lo que tú piensas, por favor. Yo lo que creo, y lo hemos planteado además en campaña, en relación a la investigación que se sigue sobre el tema de las agendas o transferencias de dinero que puedan haber habido de Venezuela, Verónica Mendoza, primera cosa, dijo, abran mi secreto bancario. Fue la única candidata No, me parece que te has olvidado, Marco. Te has olvidado, Marco, con todo respeto. Te has olvidado. Discúlpame que te diga, pero te has olvidado. Lo primero que dijo Verónica Mendoza fue que no reconocía la autoridad de esas agendas. Por favor, Marco. Bueno, ese tema es materia de investigación. Se somete a la investigación y abrió su secreto bancario. No, perdóname, pero estás diciendo una cosa que no corresponde a la verdad, Marco. Discúlpame que te lo haga recordar. Bueno, pero en todo caso, las cosas que ella pueda haber dicho son de su responsabilidad civil o penal. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay un proceso de investigación. Ella ha pedido, ella ha señalado que va a ir a la autoridad correspondiente cuantas veces se le piden porque no tiene responsabilidad sobre el tema. Ella nunca se ha negado al proceso y además ha señalado claramente, abro mi secreto bancario. Listo. ¿Cuál es el problema? Ahora, ¿de qué estamos hablando ahorita? Estamos hablando de Verónica Mendoza, candidata al Banco Central de Reserva, electa por la mayoría, por una mayoría aplastante. No, pues algo mucho más grave, Marco, discúlpame, algo mucho más grave. Discúlpame, Marco, discúlpame que te responda. Algo más grave todavía. Verónica Mendoza puede ser presidenta del Perú, Marco, en la posición de ustedes. La están llevando también como candidata. ¿O no? ¿No es grave? ¿No te parece grave? No, en estos casos
que las investigaciones avancen, que el Poder Judicial... Pero en el caso de Klimper no, en el caso de Klimper no pueden avanzar, sí en el de Mendoza. En este caso igual, pero en los dos casos. Además, bueno, ya tenemos un consenso. Miren proporcionalmente el tema. Aquí estamos hablando de un tema que es metastásico y que es un peligro gravísimo para la democracia. Que es en todos los partidos políticos, Marco, también en el tuyo. También en el tuyo, en todos. Entonces, pero ¿O ustedes creen que son por todos eso mismo santos? nosotros estamos planteando que hay que ir a una reforma del sistema político para ya, pero me estás cambiando el tema, pues, No, pues, es que me estás diciendo, en todos los partidos hay. Justamente para que no haya en todos los partidos, lo que hay que señalar es una reforma del sistema político. Y nosotros estamos comprometidos en el tema de la reforma del sistema político. Lo que sí no creemos que es esto justo, correcto, es que en menos de 24 horas se planteen currículos vitae de personas, algunas de las cuales no reúnen competencias, que están severamente cuestionadas, y que en menos de 24 horas resulten elegidas como las autoridades más importantes de una entidad como el Banco Central de Reserva, a ese paso que va a pasar con el Tribunal Constitucional, a ese paso que va a pasar con las otras instituciones del Estado. Y si así se comienzan a colocar ministros y se es condescendiente con el tema, efectivamente aquí no se trata si es de izquierda o derecha, si es del Frente Amplio, no, tiene que haber un mínimo, un criterio de racionalidad y un mínimo en el que nos podamos entender, y no es que yo tengo la mayoría y hago lo que quiero, ¿no? Eso es arbitrariedad. Cuando el poder se ejerce de esa manera, se convierte en arbitrario, y aunque se respete la legalidad, se puede incurrir en ilegitimidad, y eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Marco, te agradezco mucho por tu paciencia en las preguntas y repreguntas, pero es también labor nuestra a veces incomodar a los poderosos. Así es. Gracias, yo y muy te amable. agradezco también que puedas preguntarlo de esta manera, y sí discrepo a veces cuando a uno le colocan la respuesta o palabras en la boca que no. El público juzgará en todo caso. Muchas gracias. Muy amable. Buenas noches. Bien, amigos, era el congresista Marco Barana que estaba con nosotros por la línea telefónica dando su posición. Estamos ahora con el primer invitado de esta noche, que es Juan Paredes Castro, que ya está con nosotros aquí en el estudio de Redes y Poder. Juan, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Alfonso? Bueno, tu comentario sobre la posición del presidente de Tierra y Libertad, el señor Marco Barana, en relación a este tema de los nombramientos de tanto el señor Klimper como el señor Cuba y el señor Rey. Bueno, ellos han salido, el Frente Amplio, la señora Glave, el señor Marco Arana y otros más, han salido a cuestionar muy duramente el procedimiento por el cual han sido nombrados los tres nuevos miembros del directorio del Banco Central de Reserva. En principio, en términos personales, yo creo que todos reúnen las calificaciones para integrar el directorio del Banco Central de Reserva, tanto el señor Cuba como el señor Klimper, como el señor Rey, ¿no? Han ejercido cargos y funciones de elevadísima importancia, ¿no?, dentro del Estado y fuera del Estado. El procedimiento que ha empleado el Congreso ha sido sin duda un procedimiento rápido, que es lo que les ha molestado al Frente Amplio, pero el procedimiento que planteaba el Frente Amplio podría haber llevado esto a un punto muerto, que es cómo llevar una elección que ya tiene sus canales apropiados, tiene sus regulaciones apropiadas y su reglamentación apropiada, cómo llevarlo a un nuevo procedimiento que es del que habla el señor Arana, que es el de la audiencia pública, ¿no? Lo plantearon para el defensor del pueblo, bueno, no fue viable, y lo querían plantear esta vez. Pero no es democrático, como dice Marco Arana, que se plantee de repente pues en las afueras del Congreso de la República, que hagan pasar al público, porque es pública justamente, que se presenten las comunidades o las personas interesadas con sus pancartas y que haga una especie de evaluación de los candidatos. Eso es lo que plantea él en una audiencia pública. Pero eso... ¿No es eso democrático? También puede ser, pero eso no está dentro de los otros términos que ya tiene el Congreso. O sea, ¿para qué usar un nuevo elemento? Ahora, si el Congreso acepta que para el futuro esas audiencias pueden ser incorporadas reglamentariamente para este tipo de elecciones, respetaremos eso, pero eso no son las reglas de juego. Quizá cuando el Frente Amplio sea pues mayoría, lo pretendan hacer, y así como ellos planteen a un candidato, también está afuera la gente pues, en la audiencia pública. Lo que pasa es que de qué manera tú contrarrestas a una mayoría que quiere imponer su posición democráticamente.
¿no? Quizás ese es el problema. Pero yo creo que de lo que nadie está hablando en este momento es de la independencia, ¿no?, sine qua non que debe tener un organismo con el Banco Central de Reserva, donde ahí sí hay que cuidar ciertas formas, ¿no? Entonces yo diría que todos los actualmente elegidos, ¿no?, tanto Cuba como Klimper y Rey, reúnen sin duda las calificaciones. Pero yo habría deseado, desde mi punto de vista, ¿no?, que fuesen, por ejemplo, mucho más prudentes y cuidadosos en que los nombrados, reuniendo las calificaciones del caso, también lo parezcan, ¿no? Entonces quizás podían haber pensado en otras personalidades. No digo, con esto no estoy descalificando a los elegidos o a los nombrados, pero sí creo yo que todos ellos tenían de una u otra forma una contaminación política. Algún paso por la política y a una responsabilidad política ejercida anteriormente. Entonces, si podían estar personas más asépticas, ¿no?, formando parte de ese directorio, hubiera sido mucho mejor. ¿Tú crees entonces, según lo que sugiere tu reflexión, que en determinado momento la política monetaria en el país podría seguir los cánones o la inclinación política partidaria de las personas que tienen una presencia política clara en este momento en sus agrupaciones? No es fácil, ¿eh? Mira, en otros tiempos, por ejemplo, un político como Manuel Moreira, ¿no?, que llegó a presidir el Banco Central de Reserva y era miembro del partido y alguna vez presidente del partido que se llamaba el SODE. ¿No?, donde estaba también Javier Silva Arruete. Y Javier Silva Arruete alguna vez ha sido miembro también del directorio. Entonces, ha habido personalidades con raigambre política y al mismo tiempo con conocimientos y con experiencia y formación técnica en el campo de las finanzas y de la banca y de la macroeconomía que también lo han integrado. Por lo tanto, han reunido ambas cosas. Pero estando fresco y caliente el tema todavía de las elecciones, donde Cuba ha tenido una participación muy activa, donde Klimper también, ¿no? Quizás Rey está un poco más a salvo, porque ya hace 4 o 5 años que él no está, digamos, con la experiencia de un cargo ejecutivo fresco, ¿no? Pero los otros dos sí, y no estoy cuestionando con ello las calificaciones que todos tienen para integrar el directorio. Estoy simplemente, probablemente, en cierta forma, reflexionando prudentemente sobre esa imagen que hay que dar desde el Banco Central de Reserva de una independencia mucho más, digamos, intachable. Bueno, cambiemos un poco el giro de la conversación. Yo quería también tocar el tema de los 100 días del presidente Pedro Pablo Kuczynski, del señor Fernando Zavala. Ellos hicieron ayer sus anuncios correspondientes. Hoy el presidente estuvo de buen humor, diciendo que lo que faltaba era que aprendieran a leer algunos y que entonces leyeran lo que había sido esta presentación, este documento que ellos han entregado ayer con los, digamos, primeros 100 días y sus 20 y tantas acciones. ¿Cómo ves a Pedro Pablo en los primeros 100 días? Bueno, mira, quizás tiene razón Pedro Pablo Kuczynski cuando dice, bueno, lean mejor lo que hemos puesto nosotros en esa pizarra de los 100 días, ¿no? Muchos han querido ver resultados. Y yo creo que esperar resultados a 100 días con las dificultades propias que tiene el país, pero más que todo con la herencia recogida de Ollanta Humala en la gestión del gobierno, una gestión de desastre, ¿no? Lo que pasa es que Pedro Pablo Kuczynski, de todos modos, tiene la responsabilidad, y junto a él, junto con él todos sus demás ministros, la responsabilidad de no haber sido lo suficientemente severos respecto a lo que estaban recibiendo como gestión de gobierno, ¿no? Entonces, a ellos les está pasando la factura en este momento el hecho de haber sido muy complacientes con la gestión del expresidente Humala respecto a la gestión que estaban recibiendo a partir del 28 de julio y desde antes, cuando ya se hacía el camino de la transferencia. Hoy día estuvo Fernando Zavala en un radio en la mañana y señaló
encontramos un gobierno paralizado, mucho peor de lo que Pero esperábamos. mira ahora lo que lo estás diciendo. Sobredimensionado y con un déficit fiscal realmente que no esperábamos. Pero lo estás diciendo a los 100 días. Claro. No, tenías que haberlo dicho el primer día. Pero Señores, alguien puede decir... estamos recibiendo lo mismo que acaba de decir él, ¿no? Estamos recibiendo un país con déficit y con esto y con el otro y vamos a ver cómo nos va en los siguientes 100 días. Eso debió haberse dicho, pero desde el primer día. Claro, Fernando debió decir heredamos un desastre. Eso debió decir, claro, porque lo que pasa, heredado un desastre. Lo que pasa, yo en algún momento lo dije, están ellos sintiendo en este momento el peso de esa factura y lo que no, lógicamente que muchos han querido ver resultados, pero lo que con toda franqueza y sinceridad creo que lo que está haciendo Kuczynski y su gobierno es presentar ahí un estado de la gestión gubernamental. Eso es, un estado de la gestión gubernamental. No tratemos de ver ahí resultados porque no los va a ver. Por ejemplo, Basombrío no creo que pretenda presentar resultados a estas alturas. Él tendría que hablar más bien de 200 días todavía, ¿no? Ahora, muy bien, pero en esa perspectiva que tú señalas, ya que no vamos a ver desde tu punto de vista resultados en esos planteamientos que ha hecho ayer Pedro Pablo y Fernando Zavala, pero sí podemos encontrar pistas, líneas. ¿Tú podrías, a partir de eso, predecir lo que va a ocurrir? ¿Qué cosa es, con tu experiencia de analista político, lo que ves en ese grupo de medidas y en el accionar del gobierno hasta ahora? Mira, yo lo que veo en el gobierno, pese a esa señal de serenidad que siempre infunde Pedro Pablo Kuczynski, con su buen sentido del humor, yo lo que veo en ellos es de que viven la misma ansiedad de todos los demás políticos, ¿no?, por estar más o menos en el centro de la calentura mediática, ¿no? O sea, quieren definir, decidir y resolver cosas al compás de lo que mediáticamente se demanda de aquí y de allá. El gobierno está viviendo una ansiedad. Y yo creo que ellos tienen que bajar esa ansiedad y pensar en trabajar las cosas que, llegado un momento, lo tendrán que presentar como un resultado. Pero no tienen ellos que verse obligados a correr. El tema Moreno, el tema digamos, lamentable del ex asesor presidencial, los ha golpeado duramente y en respuesta a ello quieren presentar alguna cosa que como un peso grande, ¿no?, para recuperar confianza, que es el caso, por ejemplo, primero la convocatoria a un Consejo de Estado, que no existe, ni legal ni constitucionalmente no existe. No encontramos todavía dónde dice Consejo de Estado en la Constitución de la República o en alguna ley, ¿no? Si yo soy convocado a un Consejo de Estado, lo primero que tengo que imaginar yo qué resolución va a salir ahí en sus considerandos y en su resuelve respecto de las decisiones que se tomen. ¿Tú crees que hubiera sido más conveniente que invitaran a Luz Salgado y a los demás a un desayuno, a un almuerzo para conversar? La convocatoria normal que debe hacer Pedro Pablo Kuczynski para ejercitar, no digo ejercer porque no lo puede tanto, para ejercitar su jefatura de Estado. Nadie se va a negar a una conversación con el presidente. No una conversación, claro, es un llamado para poder ver temas que le preocupan al presidente. Inclusive podemos prescindir de la palabra conversación y llamarlo una invitación a su despacho, que no lo puedes negar. Claro, pero si tú eres un demócrata tendrías que aceptarlo. Cuando tú hablas de Consejo de Estado, qué pasa con el presidente, por supuesto. Cuando hablas de Consejo de Estado, tú estás nombrando una institución. Da la impresión. Claro, y esa institución... Además, y suena. Es una institución que no existe, ¿no? Pero ¿cómo se puede estar hablando de Consejo de Estado si no existe? Claro. Por eso te digo, hay una equivocación. Alguien lo ha llevado al presidente a una equivocación, ¿no? A ver, yo te pregunto, un poco maliciosamente, porque se trata finalmente de sacar también de ti algunas conclusiones, ¿no es cierto? ¿Quién es la consejera presidencial en asuntos legales? La ministra de Justicia. La asesora más cercana que tiene el presidente para moverse en asuntos legales, constitucionales, institucionales, caramba, es la ministra de Justicia. O sea que habría que preguntarle a la señora Marisol Perestello, le trasladamos la pregunta, ¿en qué parte de su código o de su constitución o del reglamento legal peruano dice Consejo de Estado sirve para esto y se convoca para tal? Habría que preguntarle, ¿no es cierto? Porque mira, una de las cosas que tienen que ver con la transparencia y con esta otra palabra nueva ahora, bueno, puesta aquí, ¿no?, en la política, que es integridad, es decir las cosas con mucha franqueza. Nos equivocamos,
hemos usado mal la palabra Consejo de Estado, que el señor Humala lo metió ahí porque Humala era capaz de cualquier cosa. Claro, de Humala puede no sorprenderte y dices, bueno, finalmente era Humala, pues, ¿no? Claro. Ya, ok, pero con todo respeto, Con Humala lo la que presidencia, pero tratábamos, la verdad. con Humala lo que tratábamos todos es de que, por favor, mejor no gobernara o no hiciera nada. Claro, ahí había que estar pidiéndole más bien, no queremos nada, quédese tranquilo. Dejamos que el Perú avance, aunque sea en piloto automático, porque usted nos puede llevar al abismo. En cambio, con Kuczynski, con la experiencia que tiene, todo el mundo dice, oye, ¿por dónde vamos? Claro, ¿por dónde vamos? Porque la exigencia es mayor, ¿no? Pero, ojo, la institucionalidad del país es indudablemente débil. Pero tú no puedes estar reemplazando instituciones débiles con instituciones igualmente débiles. Porque esta comisión, por ejemplo, de integridad, que reúne a personalidades, comenzando por el ex defensor del pueblo, el señor Vega, personalidades muy respetables, pero es una institución que la estás creando paralela a ¿cuáles? A la Contraloría, Anticorrupción, a la Contraloría, al Ministerio Público. Al Ministerio Público, al Poder Judicial. Claro. Entonces, no va a tener una vinculación real y efectiva en términos legales y constitucionales. No es vinculante lo que haga, diga. No. No me parece, porque... Yo creo que hay argumentos igualmente respetables de que, dada la debilidad de nuestras instituciones, hay que actuar. Tenemos que tener otras, pero esas otras no pueden nacer igualmente débiles, pues. Porque una comisión como esta, así la llames de integridad, ¿no? Y le pongas todas las pompas que se pueden desear, no es una institución que va a funcionar porque simplemente está el ex defensor del pueblo encabezándola. Ahora, el presidente dijo ayer en una entrevista en Canal 7, el canal del Estado, el presidente dijo, bueno, yo sigo hablando con mis asesores que ya se fueron, el señor Laván y el señor Villacorta, y ya veremos en qué manera podremos colaborar en el futuro en el gobierno, ¿no? Entonces uno escucha eso y dice, bueno, me parece que el presidente no entendió el problema. Es decir, da la impresión de que tiene pues una especie de espíritu de autogol el presidente, porque él mismo trae, o sea, estos señores renunciaron, ¿por qué? Por alegría, o sea, que no entiendo, o sea, ¿qué quiere decir el presidente con este tipo de declaración? O sea, nuevamente está trayendo aquí y al frente, o sea, algo que supuestamente acaba de salir del tema, ¿no es cierto? O sea, ya no los tienes en Palacio de Gobierno, ya no ejercen ninguna asesoría presidencial formal y visible, pero conversas con ellos en la trastienda. Y además lo vas a traer otra vez, es lo que ha dicho el presidente. Veremos cómo colaboran nuevamente en alguna parte del momento del gobierno. O sea, prepárense, es la palabra, ¿no es cierto? O sea, mira, ese es el mensaje, pero Pablo. Ante una crisis del equipo, del staff de asesores presidenciales, porque ha sido una crisis de todo, de todo el conjunto, salvemos a Máximo San Román y a Felipe Ortiz Ceballos, porque prácticamente están a salvo, ¿no? Por su propio peso específico. Así es. ¿No? Pero yo creo que una primera medida, realmente un shock de ese momento, interesante para la opinión pública de parte de Pedro Pablo Kuczynski, hubiera sido recomponer ese staff de asesoría presidencial. No dejarlo un poco en el limbo ahora, porque tú no sabes quién reemplazó a Moreno, quién reemplazó a Laván, a Villacorta. A Villacorta, a los otros dos. ¿Cómo entonces se recompone? Tú tendrías que haber dicho, señores, este es mi nuevo staff. Tiene un reglamento, tiene un mecanismo de coordinación y tiene un jefe. Porque en cualquier mecanismo de asesoría presidencial que tú quieras ver en el mundo, vas a encontrar un staff, pero con alguien responsable de ese staff. Acá no ha habido un jefe ni un coordinador. Y eso hubiera sido mucho más interesante que conocer estas comisiones de las que no esperamos mucho, ¿no? ¿Cómo vemos a Fernando Zavala? Fernando Zavala termina siendo, no sé si le parece un gladiador o el gran artífice del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, porque Fernando le está dando, sin dudas, el aplomo y la capacidad de gestión. Quizá no veamos en él el político que quizá todos quisiéramos que tuviera, digamos, también como competencia fundamental, pero más allá de eso, sí encuentras a un Zavala empoderado y tratando de armar y organizar, ¿no? O sea, hay un hombre detrás que está al mando. Oye, esa debería ser la mayor y mejor ventaja
que debería aprovechar Pedro Pablo Kuczynski para hacer él, Pedro Pablo Kuczynski, las tareas que tiene que hacer. Es decir, con un Zabala ya metido en la carretera de la gestión pública, manejando los ministerios, y todos lo estamos viendo así, y probablemente con muy buenos resultados a mediano y a largo plazo, Pedro Pablo Kuczynski lo que tiene que hacer es precisamente fortalecer la institucionalidad bastante precaria del país. Él en la campaña de alguna manera se comprometió, por ejemplo, a reformar el Consejo Nacional de la Magistratura. Y nadie está metiendo la mano ahí. Y este Consejo de la Magistratura te nombra jueces y fiscales, te evalúa y te califica y te cesa y hace todo lo que tiene que hacer de bueno y de malo en el ámbito fiscal y judicial. Y ese organismo sigue siendo intocable. Ni el Congreso ni la Presidencia de la República tienen una idea de una reforma en ese nivel. ¿No? Y la propia reforma política en general todavía sigue a la espera, ¿no? Entonces Pedro Pablo Kuczynski podría, debiera, por ejemplo, fortalecer más a la Contraloría. ¿No? Sí, pues. Y a la Contraloría la neutralizaron, ¿eh? Sí. Al comienzo. Creo que aquí tenemos una tarea de revitalizar la institucionalidad del país, por débiles que sean, pero fortalecerlas, no reemplazarlas. Una última pequeñita nada más. Si el público nos ve en este momento, escucha lo que está pasando en la política peruana, mira las medidas del presidente de la República ayer, quizá habría que pedirle al pueblo peruano, por llamarlo de alguna manera, nuestro público espectador, paciencia y comprensión. Eso es lo que hay que tener ahora, porque la impaciencia se ha acumulado por 5 años de desgobierno y tenemos todo este año de campañas políticas intensas. 28 de julio juró el presidente, van 90 días de gobierno, 100. Bueno, ¿qué hacemos para que la cosa comience a caminar? Nos impacientamos, esto se puede ir al diablo también. Entonces lo que hay que hacer es más bien hacer un enorme voto, no sé si la palabra sería pues de fe, en el gabinete, en el presidente, y desearle lo mejor, pero también tener mucha paciencia para escuchar. Oye, yo creo que todos estamos obligados a serenarnos, ¿no? Periodistas, ciudadanos, ¿no? Y gobernantes. Pero quienes transmiten las señales para esta serenidad son quienes conducen y tienen las riendas del país. Lamentablemente, fueron demasiado complacientes con el señor Humala, como si hubieran recibido un gobierno perfecto, y que ellos estaban a cargo de ponerle el segundo piso al gobierno de Humala. Y entonces no se trataba de eso. No. Se trataba de poner las cosas bien duras respecto de lo que está dejando. Escombros, en realidad. Así es. Entonces, muy calladitos, están ellos llevando todo ese peso sobre la espalda. Entonces, pero quienes están gobernando tienen que transmitir esa serenidad, tranquilizarse, no sufrir esa ansiedad por estar presentando cosas, ¿no?, frente a la opinión pública. Sino resultados más concretos, poco a poco. Muy bien. Gracias, Juan, por acompañarnos. Muy amable. Gracias, Alfonso. Amigos, vamos a una pausa comercial breve y regresamos con Ricardo Escudero, que está con nosotros, para comentar también la coyuntura política. Una brevísima pausa y regresamos y seguimos con Redes y Poder. Permiso.